Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y, como cada martes, nos espera un fascinante viaje por la historia. Y si eres de los que acaba de descubrirnos y nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde te aseguro se esconden las historias más fascinantes y que no suelen contarnos. No lo dudes y suscríbete. La familia Bambalina estará encantada de que lo hagas y te conviertas en un bambalino más. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, aprovecho para recordaros que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo, patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también quiero recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. Es el 602-535092. Os lo recuerdo, 602-535092. Y ya por último, no olvidéis que desde esta semana pasada, todos los miércoles a las 10 de la noche, tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal donde, podemos decir, me quito el gusanillo de la radio, pues no deja de ser una manera de recuperar aquella etapa radiofónica en la que fui tan feliz. Y de paso vamos a poder disfrutar todos, incluida yo, de magníficos invitados con los que a buen seguro aprenderemos mucho. Y en la tertulia de mañana, creedme que el tema es polémico y espinoso. No en vano, el nuevo feminismo y las leyes del Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero atacan y discriminan al hombre, privándole incluso de la presunción de inocencia. Así que si eres hombre como si eres mujer, no te puedes perder el programa de mañana. Nos acompañará la abogada Giovanna Carril, fundadora y titular del despacho Celsius Abogados, quien, os doy mi palabra, os dejará con la boca abierta. Y ahora sí, vamos ya con la introducción del programa de esta noche, tras la cual nos acompañarán Jero Gómez, un camarero sevillano reconvertido desde 2015 en youtuber, donde dirige su propio canal, Arcadia Zona 51, un canal en el que trata temas muy diversos y de lo más interesantes. Realiza entrevistas a presentadores, cantantes, escritores y a toda aquella persona que quiera dar voz a su trabajo e inquietudes, y es un canal que os recomiendo os suscribáis porque os gustará y cuyo enlace encontraréis en la descripción del vídeo. Jero es natural del pueblo de Bormujos, en Sevilla, y en la actualidad vive en Extremadura. Le apasiona la historia, pero especialmente una figura histórica que es, sin lugar a dudas, un icono, Leonardo da Vinci. Pero también hay otra etapa histórica que le apasiona, que es la Segunda Guerra Mundial, y en la que podemos decir se ha convertido en un verdadero experto. Y nuestro otro invitado es Raúl Cassini, fotógrafo y técnico en imagen y sonido y locutor de radio, medio del que se enamoró hace ya muchos años, compaginando sus estudios con la producción y dirección de su propio programa y con colaboraciones televisivas en canales locales. Tras muchos años separado de los medios,
una noche de trabajo en el aeropuerto, grabó un podcast con el teléfono móvil, un podcast que a día de hoy se llama Turno de Noche, programa que podéis escuchar en iVoox, el enlace también lo tenéis en la descripción del vídeo y que por supuesto os recomiendo de todas, y que también se emite en Sport Direct Radio en el 89.1 de la FM de Málaga, donde además acaba de estrenar su 5ª temporada. Y a esto hay que añadir que Raúl también es escritor y se encuentra actualmente trabajando en su 3ª novela de ficción. Y ambos, Raúl y Jero, sin ellos pretenderlo, son los padrinos de este nuevo espacio Historia con Invitado que emitimos hoy. Pero no solo de este nuevo espacio. Raúl y Jero son geniales y siempre están dispuestos a participar, colaborar y echar una mano. Y cada vez que he querido contar con ellos, solo he recibido un sí y una absoluta disponibilidad, por lo que se han convertido, sin pretenderlo, en los padrinos oficiales de los nuevos espacios del canal, como el de esta noche, pero también son los padrinos de la tertulia entre amigos que estrenamos el pasado miércoles y del próximo espacio que estrenamos este sábado a las 10 de la noche, Espías en la Noche, donde junto a Gerardo Rasti, un ex agente de inteligencia, cada sábado en directo descubriremos el apasionante y a la vez desconocido mundo de la inteligencia, la contrainteligencia y las agencias de inteligencia. Y ahora sí, vamos con la introducción del episodio de esta noche y después entramos directamente en el debate con Jero Gómez y Raúl Cassini sobre la otra Operación Ogro, donde la CIA y los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron mucho que ver. Vamos pues a conocer los hechos. K-18, diríjanse a Claudio Coello, es lo que parece que es grave. Recibido. Enterado, vamos a ver, R-22, ¿a qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, recibido. Adelante, K-20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los Padres Jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo automático en el instante preciso en que el automóvil en que viajaba se situó sobre la carga explosiva. Y este es el semisótano desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo nada más.
¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible. Que ha tirado hasta el árbol de Noel. Que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa aquí de tubos de escape que podía haber explotado alguna bomba de esas de oxígeno que usa para soldar. Pero al asomar al balcón vi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Este coche que hay ahí es el mío. Lo deja esta mañana que venía a un recado y fíjese usted cómo se encuentra ahora. ¿Dónde estaba usted? No, yo he venido porque he ido a un recado, he ido aquí al 106 de la calle, cuando me he entrado la explosión, porque mi hijo precisamente está trabajando también aquí en el 106, en el Banco Internacional. Le ha llevado una gran sorpresa al encontrar... Usted fíjese, no sabía ni que era el mío porque el mío tenía una vaca, o sea, la vaca del coche. Y al verle así enterrado, pues claro, ni idea de que era el mío. ¿Se da usted cuenta que ha salvado la vida? Porque sí, si había... Afortunadamente, y gracias a Dios, se puede dar gracias, precisamente. ¿Y ha llegado usted momentos antes? Sí, momentos después de la explosión, porque me han llamado y entonces... No, digo con el coche. No, una hora antes aproximadamente. Tan pronto como se conoció el trágico suceso, se personaron en la ciudad sanitaria los príncipes de España, miembros del gobierno y numerosas personalidades, entre las que se encontraban los marqueses de Villaverde y los duques de Cádiz. Era jueves 20 de diciembre de 1973. Pese al frío y la lluvia de ese día, el barrio de Salamanca amanecía con mucho movimiento en una jornada previa al comienzo de la Navidad, donde la gente ultimaba sus compras. A las 9:25 de la mañana se oyó un fuerte estruendo cerca de allí, en la calle Claudio Coello. De repente empiezan a escucharse sirenas de policía en el lugar de la explosión y alguien gritó: ¡Gas! ¡Gas! La calzada estaba destrozada y desapareció por completo una zona del pavimento. Había un enorme cráter frente al portal 104, de donde afluyó gran cantidad de agua que anegó una amplia zona de las calles. Varios edificios colindantes sufrieron roturas de cristales y desperfectos en sus fachadas. A los pocos minutos de la detonación empezó a circular la noticia de que había 3 fallecidos: el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, su escolta y el conductor del coche en el que iba subido. Los etarras hicieron explotar el artefacto justo cuando el almirante pasaba por allí, al término de su misa diaria en la Compañía de Jesús. El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo. La estructura del poder expresa del desconcierto. Se hace cargo de la situación el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que lee un comunicado a las 11 de la noche. El texto se cierra con una frase terrible: no olvidamos ni olvidaremos la victoria. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Por la tarde, el cadáver del almirante don Luis Carrero Blanco fue trasladado en una ambulancia a la sede de la presidencia del gobierno, donde quedó instalada la capilla ardiente. A la mañana siguiente se celebró una misa de corpore insepulto,
a la que asistieron los príncipes de España, gobierno en pleno, representaciones diplomáticas y numerosísimas personalidades. Entre las personalidades asistentes se encontraba el vicepresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegado expresamente desde Washington. Terminada la Santa Misa, la esposa y los hijos del estadista fallecido recibieron el pésame de las personalidades asistentes. Su Excelencia el Jefe del Estado, que no pudo asistir a los actos por hallarse aquejado de una ligera afección gripal, recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. El mismo día del entierro se celebra un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueba la concesión de título de duque a Carrero Blanco. El príncipe de España preside el sepelio en representación del jefe del Estado. Tras el furgón cuyas cintas sostenían los miembros del gobierno, caminaban el príncipe de España, el presidente en funciones del gobierno, jerarquías, autoridades y jefes de las misiones diplomáticas extraordinarias. Una inmensa multitud, realmente incalculable, acompañó al cortejo fúnebre a lo largo de su recorrido por el Paseo de la Castellana. Después, el féretro es instalado en un coche fúnebre que lo traslada hasta el cementerio del Pardo, donde recibe sepultura. La extrema derecha intenta capitalizar el acto sin conseguirlo. Algunas de las 100.000 personas que presencian el cortejo fúnebre profieren gritos de protesta contra el cardenal Tarancón o llamadas al endurecimiento del régimen. En un entierro lleno de tensiones se oyen frases como culpables, queremos obispos católicos o ejército al poder. El príncipe de España arrojó sobre el féretro la primera paletada de tierra. Luego lo hicieron los hijos del almirante y finalmente el jefe del gobierno en funciones, don Torcuato Fernández Miranda. Estos son los hechos oficiales, pero ¿ocurrió tal como nos lo contaron o intervinieron actores externos a quienes también les interesaba la muerte de Carrero Blanco? Vamos a intentar dar un poco de luz a esa supuesta conspiración de la CIA, de Henry Kissinger y tal vez de la connivencia de los servicios secretos españoles de la época. Y lo vamos a hacer con Jero Gómez y Raúl Cassini. Nos vemos en un ratito. Pues bien, bambalinos, como os he dicho, esta noche estrenamos la sección Historia con Invitado, una sección que emitiremos una vez al mes, donde, como bueno, el título ya lo dice en sí mismo, hablaremos de historia, pero lo haremos con un invitado o dos, como es el caso de esta noche, que estrenamos la sección y lo hacemos con dos invitados. Bueno, pues con ellos dos, esta noche vamos a cerrar el círculo que iniciamos hace unas semanas, cuando empecé a contaros esa etapa de nuestra historia, la etapa de ETA, que nos guste o no, pues nos afectó a todos de una manera o de otra. Evidentemente nunca se puede comparar con las víctimas que lo sufrieron en sus propias carnes, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que ETA existiera condicionó la vida de todos los españoles, de una manera o de otra. Y bueno, en los anteriores programas os estuve hablando del nacionalismo vasco, de cómo nació, os conté quién era Sabino Arana, el padre fundador del nacionalismo vasco, y de los inicios de ETA. Los inicios de ETA, como os conté, tuvieron, digamos, sentido en el aspecto de que en aquel momento vivíamos en una dictadura y surgió, podemos decirlo, como una respuesta revolucionaria a ese régimen dictatorial. Y, de alguna manera, después de hablar de toda la etapa de plomo de ETA, lo cerramos con el magnicidio que tuvo lugar en 1973 en España, cuando ETA supuestamente asesinó al presidente del gobierno de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco. Y por ese motivo hoy vamos a cerrar ya del todo el círculo con la otra operación Ogro, es decir, averiguar hasta qué punto
los servicios secretos norteamericanos y el secretario de Estado Henry Kissinger estuvieron detrás o participaron de algún modo o lo permitieron que eso ocurriera. Y para ello, como os he dicho, pues tenemos a dos invitados, a Raúl Cassini y a Jero Gómez. Muy buenas noches a los dos y gracias por estar en este estreno. Muy buenas noches, María. Yo encantado de estar aquí en tu programa y qué mejor manera de hacerlo que de mi otra mitad, ¿no? Ya como se suele decir, que es Raúl Cassini, que ya es... Mucha gente no sabemos nosotros si Arcadia es TDN es Arcadia, no lo sabemos, pero bueno, el mismo programa, distintos formatos y con Raúl y contigo, encantado de estar aquí. Hola, muy buenas noches. Lo dicho, suscribo lo que dice Jero, encantado de estar aquí y bueno, pues hablar de esa otra operación Ogros, como tú bien dices, que por cierto, ya en su día tocamos nosotros en Arcadia y en Turno de Noche, que es muy, muy, muy interesante y desgraciadamente creo que es muy, muy, muy desconocida por el gran público. A ver, sí que es cierto que ahí está la versión oficial, como en toda la historia. Siempre tenemos una versión oficial. Y luego está la parte no oficial. Por eso yo cuando decidí crear el canal lo llamé La historia entre bambalinas, porque las historias suculentas, las que tienen, como digo yo, chicha, son precisamente las versiones no oficiales. Y en el magnicidio de Carrero Blanco está claro que hay una versión no oficial que además se ha demostrado porque hay pruebas documentales. Cuando se desclasificaron unos documentos de la CIA hace unos años, ahí hay una serie de documentos en los que queda muy claro que Carrero Blanco era un estorbo para los planes que tenía Estados Unidos con España. Sí, totalmente. Y hay algo que no sabe la mayoría del público, y es que, bueno, esta otra operación Ogro, este magnicidio, según esta otra versión, que no es la oficial la que nos han contado, pues está íntimamente relacionada, ojo, con otra operación, la operación Islero, que Islero, además de ser el toro que mató a Manolete, pues es el nombre que le da a la bomba atómica española. Y ahora veremos cómo entronca todo eso. Cuando quieras, Jero. Sí, no, porque además, precisamente eso que decías tú de ese documento que señala a Carrero Blanco como un estorbo cuando una vez que Juan Carlos tome la sucesión en lugar de Francisco Franco, precisamente fuera de cámara se lo estaba yo mostrando a Raúl a través le estaba compartiendo pantalla con ese documento. Y sí, a mi modo de ver, yo desde pequeñito siempre cuando escuchaba y ya empecé a tomar conciencia de lo que es la historia en sí, a mí había algo que no me cuadraba en el asesinato de Carrero Blanco, había algo que no me parecía normal, ¿vale? Y ya claro, ya después indagas y te enteras de, claro, ¿quién va a estar detrás de todo esto? Si no es la CIA, ¿no? Ya empiezas a ver cosas que no encajan, como por ejemplo esa embajada americana que estaba tan cerca, ese túnel, esa reunión con Kissinger la noche antes del asesinato. Son muchas cosas que, en mi modo de ver, ahí a ETA se aprovechó de la CIA y la CIA se aprovechó de ETA. A ver, sí que es verdad que cuando buscas información al comando Argala, creo que era, les llaman los chicos de los recados, es decir, los tontos útiles, el peón, o por decirlo de alguna manera, la tapadera de los verdaderos autores. Sí, bueno, como en palabras del propio y tristemente desaparecido Paco Pérez Avellán, quien quiera saber algo más de este caso que vamos a hablar en concreto, lo remito a su libro El vicio español del magnicidio, que lo tiene ahí muy, muy desglosado. Y como el propio Paco Pérez Avellán decía, bueno, estamos ante un comando, estamos ante tres garrulos que alardeaban. Sí, los llama así además garrulos, es cierto. Es que los llamaba así garrulos y que alardeaban de lo que eran y que llegaron a llegarse olvidadas las armas en un bar. Sí, entonces, ¿cómo van a hacer estos tres imbéciles, con todo el perdón, una obra de ingeniería minera? Y que además luego no han vuelto a repetir jamás, teniendo después mucho más, digamos, arsenal, o sea, una serie de armas mucho más preparadas, más avanzadas, con una tecnología mejor que la que, digamos, utilizaron en 1973. Nos ha vuelto a ver,
Perdón, María, digo No. que creo que no se ha vuelto a ver un atentado con coche bomba de tal potencia desde entonces en España, ¿eh? No, en absoluto. Por eso digo, es que se califica un atentado casi perfecto, lo que ocurrió. Pero si os parece, antes de lo dejamos aquí, luego lo retomamos, porque sí que me gustaría saber vuestra opinión, digamos, vuestra posición, ¿no? En todo lo que supuso ETA desde que surgió, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo siempre lo he visto como que al inicio el surgimiento de ETA sí que tenía, entre comillas, un sentido, por decirlo de alguna manera. No dejaban de ser los primeros, eran un grupo de jóvenes, estoy hablando antes de que empezaran los atentados, un grupo de jóvenes, bueno, pues que de alguna manera eran la respuesta revolucionaria a aquel régimen dictatorial de Franco y que estaban hasta las narices de la represión, a ver, que en aquella época mucha gente no lo sabe, pero en este país se ejecutaba a la gente, no solamente se la llevaba a la cárcel, aquí se fusilaba, se mataba por garrote, quiero decir. Entonces, entre comillas, puede tener un sentido, pero sí que es verdad que después, a lo largo de su historia y con todas las escisiones que ha tenido, ya con el primer asesinato del guardia civil Pardiles en 1968, ahí ya se marcó un antes y un después de lo que es la historia de ETA. Y sí que es verdad que a partir de ahí, y sobre todo cuando muere Franco, que se acaba la dictadura, el sentido de ETA deja de tenerlo por completo. O sea, no hay una excusa para esa supuesta lucha armada. En cambio, fijaros cuando dejaron las armas hace prácticamente 4 días. Sí, bueno, sobre nuestra opinión de ETA, bueno, hay un dato que sí conocen los amigos de TDN, que alguna vez lo he mencionado, y es que, bueno, a este respecto, yo soy nieto de subteniente de la Guardia Civil, Caray. soy sobrino de guardias civiles, y si no llega a ser por un problema de salud sobrevenido, yo estaría vestido hoy de verde. Entonces, bueno, como tú bien dices, efectivamente, podríamos decir que entre comillas, ¿vale? Exacto. Entre comillas, durante la época dictatorial, porque se quiera o no reconocer, o quieran o no quieran ver ciertos sectores, efectivamente estamos en una dictadura militar. Exacto. No, ni nazismo ni fascismo, era una dictadura militar a secas y con sus represiones, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y es entendible. Pero como bien tú has comentado, una vez que entra la transición, ETA deja de ser una lucha armada y se convierte literalmente en una banda mafiosa. Exactamente. Que no podía desaparecer porque vivía de la extorsión y del llamado impuesto revolucionario a los empresarios vascos. Y después una vez, y bueno, empresarios, cocineros, futbolistas, llegó un momento que cualquiera que tuviera un patrimonio que para ellos suponía que era importante, pues estaba obligado a pagar ese impuesto. Claro, entonces el tema del atentado pues no era más que la excusa para poder seguir ellos cobrando ese impuesto. Era, digamos, justificar, no es que estamos luchando para que nosotros podamos ser independientes, pero ¿qué independencia quieren ya? Exacto. O sea, entiendo que había una represión antes, sí, ¿vale? Pero es que una vez que llegada la transición... Y no solo eso, sino cuando ya llega el Estatuto de Autonomía del País Vasco, es decir, y todas las competencias que a partir de ahí empezaron a tener, es lo que tú dices, no había sentido para esa actividad armada que no lucha, porque la lucha es cuando realmente tienes a un contrario enfrente con el que tienes que batallar, porque o ellos o tú, ¿no? Alguien tiene que sobrevivir. Pero cuando tú asesinas en un país democrático, a ver, muy mejorable, porque sí que es cierto que la democracia nuestra, hay muchos aspectos que se pueden mejorar, pero narices, estamos mejor que si estuviéramos en una dictadura, ¿no? Creo yo. Para que tú sigas asesinando a gente, sean militares, sea guardia civil, sean civiles, porque llegó un momento en que no miraban, les daba exactamente igual. Es más, yo creo que hay un momento en que se dan cuenta que cuando hay niños en esos atentados que fallecen, para ellos es como un arma más poderosa para obligar al gobierno de turno a sentarse a negociar, sí o sí lo que ellos pretendían, ¿no? Claro, es que, a ver, estamos hablando de una banda, aunque la hemos calificado como realmente lo que era, lo que se convirtió después de la transición, una banda mafiosa,
Pero bueno, nació como banda terrorista y siguió haciendo gala a esa denominación de banda terrorista, porque una banda terrorista no pretende, digamos, causar muchas víctimas, sino que pretende es causar el terror, y es realmente lo que ellos consiguieron con atentados tan sonados como el de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Burgos. O el de la Casa Cuartel de aquí de Zaragoza, o el de la Casa Cuartel de Vic. Quiero decir, iban a hacer el máximo daño posible. Y en referencia, por ejemplo, al atentado de Hipercor, en el último programa, además, bueno, en el antepenúltimo lo comento, el señor Arnaldo Otegi, en una entrevista que concedió a Jordi Évole, le comentó que lo del atentado de Hipercor no había intención de matar. Oh. Y además apostilla con que quede claro. Hombre, perdona. No tenías intención de matarlo, pones un domingo que no hay nadie, entre comillas, ¿no? Pero cuando tú lo pones un viernes por la tarde, que además es un día típico de compra, que la familia suele hacer la compra familiar, no. Está claro que tú lo que quieres es hacer el máximo daño posible. Cuando soltaron el coche en la Casa Cuartel de Zaragoza, a la hora en la que estaban los niños jugando en el patio, tampoco había intención de matar. No, eso fue en Vic, Jero. En Zaragoza los soltaron a las 6 de la mañana. Igualmente la gente estaba durmiendo, habían niños durmiendo. O sea, quiero decir que la intención era matar y hacer mucho daño. Así que, señor Otegi, que no me venga con historias. Mejor me callo en tu programa lo que pienso yo, Bernardo Otegi, lo digo en el mío. No. Mira, la historia de Bambalinas lo que tiene es que, precisamente como nos gustan las historias de detrás, las que se escriben entre bambalinas, di lo que piensas, hay absoluta libertad. Para mí el señor Bernardo Otegi sigue siendo un asesino, sigue siendo un terrorista, y me da igual que me escuche, si me quiere denunciar, que me denuncie. No me voy a disculpar públicamente con un asesino, con un tío que ha apoyado, e incluso, no voy a decir que ha quitado vidas, pero sí ha apoyado esos atentados, y que ahora se esté riendo, descojonando en la cara de todos los españoles a base de chuparle el culo a Pedro Sánchez. Pues la verdad, ni merece respeto, ni muchísimo menos merece que yo te diga otra cosa que no sea asesino y pelota de mierda, porque es lo que es. Pero bueno, ETA, no cabe duda que en la historia de España marcó un antes y un después. ETA, como dice aquel, todo pasa por algo. El sentido de ETA, en el momento que terminó la dictadura, ellos, si hubieran depuesto las armas y se hubieran sentado, si esa facción política no hubiera sido, digamos, eliminada, entre comillas, por los más radicales, porque sí, y si bien es cierto que había una pequeña, minúscula facción de ETA que en el momento que hubo ese cambio de la transición, sí propuso dejar la lucha armada y sentarse a negociar con los políticos para entrar en política y legalizarse. Inmediatamente fueron silenciados por los más radicales. El asesinato de Pertur, por ejemplo. Bueno, la desaparición, porque realmente no se sabe qué ocurrió, pero está claro que lo asesinaron porque precisamente él quería tirar por la vía política. Exactamente. Entonces, a Yoyes la asesinaron porque se salió porque eso también lo hacían, es decir, si tú optabas por querer salir de la banda y tomar la vía de la reinserción, también eras eliminado. Entonces, claro. La facción radical, lamentablemente, es la que durante estos 50 años es la que se ha impuesto dentro de ETA. Sí, totalmente. Yo quiero hacer un inciso, porque aprovechando lo que estaba comentando Jero y retomando un poco a lo que tú habías comentado antes, de que, bueno, una vez llegada la transición se estaba mejor que, en teoría, que antes. Tenemos un Estado democrático y demás, pero yo no sé vosotros, yo la impresión que tengo es que todavía de esa extorsión de ETA no nos hemos liberado, porque con el sistema electoral que tenemos en este país, sí, mucha democracia, mucho todo vamos a votar, pero al final, la mayoría de las veces, y como está ocurriendo ahora, y como ha solido ocurrir generalmente desde que tenemos urnas, al final acabamos siendo todo el país rehenes de los dos mismos. Sí. Y lo digo así de claro en tu canal, como lo digo en el mío y lo digo en el Jero. Acabamos siendo rehenes de nacionalistas catalanes y de terroristas vascos. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, Raúl. Porque además te lo dice una catalana. Quiero decir, el chantaje permanente que se está llevando a cabo sin armas
pero utilizando las herramientas democráticas creo que es bastante burdo, bastante sucio. Y mira, precisamente, me gustaría, porque yo tengo mi opinión propia, ¿qué pensáis si imaginaros que durante todos estos años de lucha contra el terrorismo de los diferentes gobiernos, con sus aciertos y sus errores, evidentemente, si nos hubiera pillado, por ejemplo, con la clase política que tenemos en la actualidad? Es decir, yo creo que la altura política no es ni de lejos la que tenían aquellos otros políticos de años atrás, que vuelvo a repetir con sus aciertos y sus fallos, pero creo que tuvieron una altura política envidiable y admirable, porque lo que buscaban era precisamente acabar con ese terrorismo, ¿no? Una altura política inimaginable si la comparas con la de hoy. Por eso, yo creo que si los gobernantes que tenemos ahora a nivel nacional y a nivel autonómico, quiero decir, es decir, a nivel general de todos los colores y siglas, les hubiera pillado esa época, yo no sé hasta qué punto el final de ETA hubiera sido distinto. Estamos todos ahora mismo con una chapela partimos tronco, está claro. Es que no, vamos resumiendo, hablando, ¿verdad, Raúl? No, sí, totalmente. Es que así están los vascos. Hubieran conseguido, no es que hubieran conseguido seguramente la independencia. O sea, un tío como el tontopolla que tenemos en Moncloa es capaz de sentar a su lado a Arnaldo Otegi y permitir que ese tío salga diga públicamente: nunca conseguimos tanto sin desperdiciar una bala. Pero y lo peor no es eso, Jero, lo peor es que encima lo están blanqueando. O sea, lo Sí, peor de todo es que tenemos un presidente del gobierno que lo blanquea. Ese es el peligro, Raúl. Claro, tenemos un ministro de Justicia, un ministro de Interior que lo blanquean. O sea, ¿cómo es posible? O sea, a mí que venga alguien y como si yo tuviese 5 añitos me lo explique para que yo lo pueda entender, porque a día de hoy no lo entiendo. No, es que se siguen haciendo homenajes a etarras. Cuando se supone que se ha acabado oficialmente con el mundo ETA, y en cambio se siguen haciendo homenajes a etarras. No, ETA no estoy hablando de hace unos años, en la actualidad se hacen. No, porque no se quiere, porque no les interesa enterrar la memoria de ETA, porque ETA, tarde o temprano, la van a necesitar y va a terminar volviendo. Es que es así, o sea, es que es así. ¿Pensáis que es posible que el terror de ETA regrese? Claro que sí. Y además, como sigamos en este plan, dentro de muy poco. Y volverá más peligroso que antes. O sea, porque van a volver encima resentidos. Pero es que lo peor es que habrá un sector muy amplio de la población que no sea vasca, que además lo respaldará. O sea, tú imagínate, imaginaos por un momento que por lo que sea hay elecciones, hay un vuelco electoral y te encuentras ahí un binomio PP-Vox, por ejemplo. Sí. O peor aún, que gana Vox, aunque no tenga mayoría absoluta. Pero suficiente para poder gobernar. Suficiente para poder gobernar. ¿Cuánto va a tardar en producirse el primer atentado? ¿Cuánta gente que no tiene nada que ver con ETA lo va a blanquear, lo va a justificar? Porque, ojo, es que han venido los de la ultraderecha. Los de la extrema derecha. Pero espérate que hagan algo, por lo menos. Tenéis razón. Sí, sí. Además, con el caldo de cultivo que hay ahora es la tensión social, que no hay respeto a las fuerzas del orden, que cualquier chavalote, un niñato, es capaz de enfrentarse a un policía en pleno botellón. Entonces, o sea... Y es que encima, perdón, María, las leyes... No, para nada. Las leyes absurdas, lo que están haciendo encima es dar protección a ese niñato y desproteger al policía. Exacto. Es que encima el niñato lo puede grabar, puede subir sus imágenes a las redes en el momento que se sienta amenazado y el policía es que no le puede pegar. Y si no está identificado en 2 horas, a la calle. Se ha reducido el tiempo de identificación de 6 a 2 horas. Y encima, ojo, lo tienes que volver a llevar, o sea, a hacer servicio de taxi, tienes que llevarlo de la comisaría y dejarlo otra vez en el punto donde lo has recogido. O sea, ¿esto en qué cabeza cabe? Tú esto lo cuentas en Estados Unidos, tú esto lo cuentas en Francia, tú esto lo cuentas en Alemania y se ríen de nosotros. Sí, además es muy triste porque, también lo he comentado en los anteriores programas,
La gente más joven no sabe qué es ETA realmente. Muchos lo desconocen y es muy fuerte, o sea que tampoco es que dejaran las armas hace 60 años, hace 4 días que las dejaron. Pero tampoco interesa de que los jóvenes lo sepan. Claro. Pero bueno, por esa misma razón que hemos comentado hace unos segundos, de que ETA interesa tenerlos ahí latentes por si acaso, el por si acaso está a puntito de llegar. Y ojo, no vaya que después nos tachan a mí a Raúl de estar haciendo apología del odio, sembrando terror. No, estamos contando la realidad. Y la realidad es la que es. La realidad en España ahora mismo es la que interesa que la memoria histórica no se conozca. No interesa que los jóvenes conozcan nuestra historia. ¿Por qué? Para así son más fácilmente manipulables. Para cuando vuelva ese terror, las 4 foquitas que aplauden al gobierno puedan decirle a los jóvenes: ya están aquí otra vez los fachas, ya están aquí otra vez los ultraderechistas, los radicales, los que se van a cargar el país. Y entonces ya tenemos la excusa para poner bombas y pegar el tiro en la nuca, como han estado haciendo durante casi 50 años. Solo hay que ver que poco a poco están eliminando la historia de la Reconquista, los Reyes Católicos, Al-Ándalus. Sí. Es que, vamos a ver, ¿qué nos interesa más, la historia de Estados Unidos que la nuestra? No, la historia no sé, igual que cuando llegó Franco, digamos, parece que la historia empieza cuando Franco, que tampoco es cierto, la historia de España tiene, un recorrido, hemos sido uno de los imperios más grandes de la historia y en lugar de enorgullecernos nos avergonzamos y nos criticamos a nosotros mismos. Porque está la costumbre del revisionismo histórico, ¿no? Y la historia no se puede revisionar. La historia hay que estudiarla y aprender de ella, pues eso, para no cometer los mismos errores. Es lo que se supone que es la historia. En cambio ahora, pues es lo que tú dices, se revisiona, se blanquea, se eliminan etapas de nuesra historia. Claro, y llegará el día. Pero no es gratuito. Raúl, perdón, Raúl, digo que llegará el día en que ya no digo tener estudios, sino ser curioso y querer leer será un delito. Sí, pero aparte es que estamos hablando del tema, se está borrando la historia. Vamos a ver, la única forma de no repetir la historia, valga la redundancia, es conocerla y estudiarla. Exactamente. Se está eliminando la historia, y lo que es peor, esa historia reciente que ha sido muy cruda, muy dura, y nos da la impresión a los dos de que se está haciendo adrede por si hay que repetirlo. Claro. A ver, yo a veces tengo la sensación de que estamos en un ambiente, ¿cómo se suele decir? En una situación como prebélica, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, lo de Ucrania aquí al lado, que ojo que esto tampoco nos lo cuentan, es más interesante lo de Djokovic, ¿no? Que no puede jugar en Australia. Sí. Por eso os digo, o sea, tenemos una sociedad donde las gilipolleces prevalecen sobre las noticias que realmente nos tendrían que interesar, porque nuestro futuro está en juego. Yo es que, María, muchas veces digo, o sea, no puede ser, o sea, lo de Djokovic, que es una gilipollez, pero vale y sirve para distraer a la gente. Claro. Lo de Djokovic coincide con lo de Ucrania. Por eso te digo, o sea, hay que... es lo que tú dices, vamos a distraerlos. Y si no, pues sacamos un escándalo sexual del emérito. Y si no, pues el caso es que los temas importantes, como la misma pandemia que llevamos sufriendo hace 2 años, eso ahora hay que dejarlo a un lado porque no interesa de alguna manera reconocer que son unos ineptos en todo. Y cuando tengamos la guerra encima, entonces dirán, ay, es que no lo vimos venir, como suele ocurrir. Y entonces te lo encuentras, es por poner un ejemplo, crucemos los dedos que todo quede en un susto, que se arreglen estos entre ellos, porque luego lo vamos a pagar todos, pero sí que es verdad que el desconocimiento de no saber nuestro pasado es un gravísimo problema para mí, sobre todo por eso, porque cosas como lo que, con el tema que hemos empezado, lo de la operación Ogro, pues claro, si no conocen la etapa más reciente de ETA, ¿cómo van a conocer aquello que de alguna manera marcó ese inicio a la transición de la dictadura a la democracia? ¿Cómo van a conocer eso si no se le cuenta? Pues ha dicho Pedro Sánchez que la democracia llegó cuando salió elegido el PSOE. Ah, o sea, no lo habéis oído, de verdad. O sea,
No, de verdad que no es que... No lo habéis leído. Ay, perdonar, yo a este señor procuro no escucharlo porque me pone de muy mal humor. Es que... Pero lo que pasa es que nos dan material sin fin a nosotros para hacer nuestros programas especiales de Idiocracia. Entre él y Garzón se llevan la palma. Pero, o sea, es que él lo ha dicho, o sea, y las últimas, ojo, o sea, si ya os parece ya de traca, que él diga que realmente la democracia llegó cuando salió elegido el PSOE en España, o sea, ¿no habéis entrado lo último que veo que no, del pabellón de Dubái, cuando fue allí? Ah, bueno, sí, es muy Señores, bueno. Que el ajedrez lo hemos inventado en España. Por el amor de Dios. No se inventó la antigua Persia. Que lo ha dicho Pedro Sánchez, que hemos inventado el ajedrez, ojo. Yo cuando leí que se había invertido no sé cuántos millones en un pabellón... 32 millones, de los cuales hay localizados 11,5. Los otros 20 han desaparecido en una empresa offshore en Gibraltar. Pues como es lo habitual en este país. O sea, y nadie dice nada. Esto lo hace el PP y tenemos que cambiarnos de planeta. Pero oye, que como lo ha hecho... ¿Tú sabes lo que decía mi abuelo, el subteniente de la Guardia Civil? Y lo repito mucho, y digo, es que veo el periódico y digo, qué verdad, porque, o sea, ves las noticias y la gente le da igual. Él decía siempre que si la derecha te jode, estás jodido. Pero si te jode la izquierda, encima estás hasta agradecido. No, o sea, sí. En este país es que es así. Sí, no, te doy toda la razón. Hay una idea, no sé, utópica, romántica sobre el comunismo y la izquierda, que tampoco es real. O sea, detrás del comunismo hay muerte, muchas millones de muertes, y de alguna manera... Lo voy a decir, María, lo voy a decir aquí en tu programa, de incluso más muerte que, o sea, Stalin fue el autor más muerte que el propio Hitler. Que lo tenga la gente muy claro, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego llegó el chino, que ese ya... Eso fue ya, o Mao Zedong, fue ya... Ese ya se coronó en el ideario comunista. O sea, eso de que tiene... Yo siempre lo digo, que los dos extremos son malos. Sí, exacto. Los dos extremos, la derecha y la izquierda. O sea, los radicalismos son todos los centros, derecha, izquierda, da igual. Todos los ismos son malos, Jero, claro. Todos los ismos. El problema es hacerte de carné de un partido político como el que se hace de carné de un equipo de fútbol. Y en España es lo que ocurre. Es decir, aquí nadie piensa, porque, a ver, ningún partido político evidentemente va a tener un programa que te satisfaga completamente, pero yo lo que hago es votar al que me es más afín o el que dice menos barbaridades, por lo menos. Porque por lo menos si no vas a votar no tienes derecho a protestar. Pero yo no me tengo el carnet de tal partido político o soy tan afín a esa ideología que, aunque me estén robando manos llenas, aunque me estén diciendo estupideces, aunque me estén engañando en mi puñetera cara como está ocurriendo, no voy a ir después a votarlos otra vez. Pues aquí ocurre. Y en España, oye, el que es del PSOE como el que es del Betis. Y sí, viva totalmente. El Betis man que pierda y viva el PSOE man que pierda. No te pases, Raúl, no te pases, Raúl. No me compares al Betis con esta gente. Ay, cuidado que sale... pero tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Desgraciadamente. No, es que es la realidad. Es decir, aquí la gente la oyes por la calle criticando, luego están los opinadores, que lo mismo te opinan de política que de virus, que de volcanes. Sí. Y no, o sea, no hay una autocrítica a aquellos que tú has votado, porque es que si lo haces, bueno, pues o dejas de cobrar o dejas de ir a ese programa, es que no sé. Pero ni el periodismo es lo que era años atrás, en absoluto. Quedan 4, como digo yo, resistentes que te siguen haciendo buenos programas y que dices, bueno, vale la pena, pero por lo demás... ¿Sabes lo que dice Pedro Baños? Y esa frase me la he quedado yo para mí, también la he repetido varias veces. Dice el coronel Pedro Baños, la libertad de prensa acaba donde acaba la libertad del dueño de la imprenta. Exacto, ahí está. Y sobre todo acaba con el cheque que te mete en el banco cada mes. Ahí acaba antes. Ahí acaba rápido. Recordemos que lo primero que hizo este gobierno en los primeros meses de pandemia fue regar con dinero público a las televisiones privadas.
para evitar a toda costa esa imagen, esa foto del Palacio de Hielo de Madrid. Y sobre todo para que blanquearan una vez más la gestión del gobierno desde todos los ámbitos. Pues si os parece vamos a retomar lo de la Operación Ogro porque hay unos aspectos que para mí son muy llamativos y me gustaría, bueno, pues comentarlo con vosotros. A ver, para empezar, como hemos dicho al inicio, fue un atentado demasiado perfecto para 3 jóvenes etarras que, bueno, la experiencia que realmente tenían era la del tiro en la nuca. Y sobre todo por la potencia de la explosión. Es decir, hay documentos que han probado que lo que realmente motivó que un coche de casi 2.000 kilos, que oye, que no es poca cosa, se alzara nada menos que 5 pisos, o sea, unos 30 metros aproximadamente, para caer en un patio del edificio de los jesuitas, creo que era, y que además fue una explosión de alguna manera totalmente controlada, es decir, porque explosionó justo cuando el coche del almirante pasaba por donde estaba supuestamente, estaba, ¿no?, la carga que ellos habían colocado en aquel túnel. Y un detalle importante es que la embajada norteamericana estaba a nada, a 100 y pico de metros, y en aquel momento, y esto tampoco se contó, tenían un sismógrafo, es decir, y se ve que algunos vecinos de la zona lo habían contado. Tú te ponías a hacer en tu casa una obrita con pam, nada, 4 golpecitos, y en 5 minutos tenías a los marines en la puerta de tu casa. Entonces, ¿cómo no llamó la atención que aquel supuesto, que el comando, con aquel picoteo permanente, no llamara la atención? Es que hay muchos detalles que, caray, escaman, ¿eh? Te voy a contestar, Raúl, con otra pregunta. Dime. ¿Cómo fallaron los sistemas defensivos de Estados Unidos antiaéreos el 11 de septiembre? Bueno, igual, por el mismo motivo, pero es ¿vale? Que en lo que estamos hablando del tema de los sismógrafos, o sea, si ya no se entiende menos aún, que ya hablaremos adelante, porque la noche antes de la muerte de Carrero Blanco, Henry Kissinger, director de la CIA, visitaba jefe de Estado y además secretario de Estado, cuidado, ¿eh? Sí. Entonces, o sea, no tiene explicación, pero es que hay más. El portero del edificio de enfrente, donde se estaba haciendo el túnel, era un policía jubilado. Sí, no, y es que en el barrio los llamaban los de la ETA, es que tenían acento vasco, es que lo que tú has dicho, se le olvidaron las pistolas. Chapela, se olvidan las pistolas en un bar, o sea, es increíble. Aquí, a ver, aquí hay una simbiosis que es una realidad, y es que a la CIA le tocó la lotería con la banda terrorista ETA, y a la banda terrorista ETA le tocó la lotería con la CIA. Sí. Porque se apuntaron un tanto brutal, que era nada más y nada menos que llevarse por delante al almirante Carrero Blanco. Que era presidente del gobierno, o sea, un magnicidio en toda regla. Claro, y algo tan brutal, tan importante, o sea, un ataque terrorista, un atentado de ese calibre, con una obra de ingeniería que necesitaba de ese calibre, y se llevan a los 3 chavales que mandaban por el café cuando estaban en las reuniones en la Rico Taberna. O sea, no tiene sentido. Y luego la imagen de Argala con los 2 extremos del cable, como si un niño cuando va a conectar algo y hace clac y ¡pum!, explota. O sea, sucede la explosión. No sé, quiero que hay muchos... hay datos que es lo que tú dices. Además estaba la policía político-social, caray, estaban los servicios secretos españoles, estaban los servicios secretos de la Guardia Civil, de la policía, la CIA, y a nadie le llamó la atención que estuvieran allí 3 etarras. A nadie le llamó la atención porque todos estaban metidos, o bien lo sabían o había órdenes estrictas, porque, o sea, no se explica, porque o sea, ya era un fallo ya del almirante Carrero Blanco el seguir todas las mañanas exactamente la misma rutina, al dedillo, al pie de la letra, al minuto y al segundo. Pero nadie de su servicio secreto, nadie a su alrededor, nadie del servicio de inteligencia le dice que tiene que cambiar las rutinas de vez en cuando. Yo creo también que ahí jugaba un papel esa soberbia que caracterizaba a Carrero Blanco, es decir, soy poderoso, todo el mundo me tiene miedo, nadie se va a atrever
hacerme algo, y menos ahora que soy el presidente, porque la Operación Ogro en principio era secuestrar a Carrero Blanco, pero en el momento que lo nombran presidente del gobierno es cuando deciden cambiar el secuestro por el asesinato. Claro, porque es que se metían en un brete Estados Unidos con España, con Carrero Blanco, con la entrada de España en la OTAN y las condiciones de Carrero Blanco para entrar en la OTAN. No, sí es cierto que Estados Unidos, tal como se vio años después en ese famoso informe no desclasificado sobre la política española después de Franco, pues sí es cierto que ya se señala que cuando Juan Carlos sea el sucesor del jefe de Estado, o sea, de Franco, pues Carrero Blanco, al quedar al mando de la política nacional, pues va a ser un obstáculo bastante grande. Eso en propias palabras de la CIA. No, y además, digamos, ese documento que recoge esas declaraciones no son declaraciones de la década de los 70, eso ya se comentaba en los años 50. Imaginaros desde cuándo tenían a Carrero Blanco en el ojo del huracán. Correcto. Sí. Y además que también creo recordar que hay informes de agentes infiltrados en ETA, al SECED, que avisan de un comando que se ha trasladado de repente, de buenas a primeras, a Madrid, y se pega 12 días trabajando en Madrid ese comando. O sea, y nadie... Piedra. Y se parte ese informe, se mete en un cajón y ya está. No sé, hay cosas que no cuadran. Sí, a mí el dato que más me gusta es ese que, como decimos nosotros, se cuenta, se rumorea por los mentideros, de que, ojo, el propio almirante Carrero Blanco la noche antes de su muerte estuvo reunido con Henry Kissinger en la embajada de los Estados Unidos con un expediente de 6 páginas donde le mostraba sus condiciones para entrar a la OTAN, y entre ellas lo que evidentemente se figuraba, se planteaba era el respaldo de Estados Unidos al proyecto Islero, a esa bomba nuclear española, y autorizarlo, entre comillas, autorizarlo, es decir, porque pretendían realizar pruebas de la bomba nuclear en el desierto. Estados Unidos lo hizo en el desierto de Nevada y decía Carrero Blanco, joder, si tenemos ahí enfrente el Sáhara, ¿qué más desierto queremos para hacer pruebas nucleares? No, sí, Carrero Blanco, lo que tú has dicho, quería que España tuviera su propia energía nuclear. Imagino que eso Estados Unidos, pues, no lo vio bien. No, claro. Y se dice como se cuenta en los pequeños círculos, que Carrero Blanco no salió muy contento de la reunión, pero es que Kissinger tampoco. O sea, según dicen, Kissinger salió diciéndole barbaridades a Carrero Blanco, y Carrero Blanco a Kissinger. O sea, que no eran dos personas que se llevaran bien. Estados Unidos no iba a permitir que España, por el pasado reciente que había tenido, y ojo, por la situación geoestratégica que tiene, que es brutal, eso hay que reconocerlo. O sea, en el caso de rescate nos pasaría como a Grecia, o sea, no nos dejarían de caer simplemente por la posición geoestratégica que tiene, que sería para hablar aparte. No iba a permitir a Estados Unidos que nosotros nos hiciésemos con la bomba nuclear bajo ningún concepto. Y ahí tenemos el ejemplo de Irán. No, es que además se cuenta, que también lo he encontrado mientras buscaba documentación, que la CIA también estuvo detrás del asesinato de Aldo Moro en Italia, y que también estuvo detrás de la revolución de los claveles en Portugal. Es decir, ahí en lugar de matar prefirieron sacar claveles, ¿no? Dijeron, hombre, después de tantas muertes vamos a disimular un poco, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquellas dictaduras que en un principio les eran útiles después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, llegó un momento en que no eran tan interesantes y había que hacer un aperturismo y que esas dictaduras desaparecieran de un modo u otro. La CIA, al contrario de lo que piensa la gente, y esto es un punto de vista, y yo creo que Raúl coincide conmigo, para mí, no es el servicio secreto más peligroso que existe. Yo le tengo más miedo al Mossad que a la CIA, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos ha traído aquí, ¿no? La CIA
Lo ha hecho en innumerables ocasiones a lo largo de su historia. Con Al-Qaeda, en el momento que no les interesó Al-Qaeda, lo han convertido en un grupo terrorista. O sea, más claro, la Al-Qaeda es un invento de la CIA, Bin Laden es un invento de la CIA, era un agente encubierto que ojo, no vayamos a dar pie a equivocaciones, que ya sabemos, Jero, con la gente como... O sea, cuando Jero quiere decir invento, se refiere a creación. Exacto, sí, a creación de ellos. Sí, exactamente, gracias, Raúl. En serio de mi cinti, mi arma. A ver, es una creación de la CIA y de hecho, según contó, ¿cómo se llamaba? Refréscame la memoria, Raúl. El tránsfuga de la CIA. Snowden. Según Snowden, Bin Laden sigue vivo y cobrando de la CIA. Exactamente, que Bin Laden sigue vivo y cobrando de la CIA. No, sí, eso también lo he leído yo en algún sitio, no recuerdo cuándo, pero lo he leído también. Pero vamos, en resumidas cuentas, la CIA, en el momento que algo no le ha interesado, le ha dado la vuelta a la tortilla. O sea, y ahora lo que está haciendo es ver que la CIA es una agencia que sirve y protege al pueblo. ¿Qué estará tramando? O sea, cuando la CIA, una organización como la CIA, causante de miles y miles de crímenes a lo largo de su corta historia, te mira a la cara y te dice, vamos a acercar la agencia al pueblo, échate a temblar. Si no, preguntarle por qué el 80% de los empleados de la NASA en los años 50 hablaban alemán. Porque eran los científicos de las SS que se llevaron, porque claro, dentro del genocidio, de lo malo de aquello, del horror de aquel genocidio, sí que es verdad que lamentablemente, precisamente a esos experimentos terribles que hicieron, la medicina dio un paso importante hacia adelante. Claro, pero claro, ¿a costa de qué? De millones de vidas, ¿no? Claro, era denominada Operación Paperclip, que muchos científicos nazis salvaron su vida a cambio de entregar toda la documentación que tuvieran a los Estados Unidos. Y dentro de la CIA también llegaron miembros de las SS, es decir, gente con crímenes en sus manos, o sea, con las manos manchadas de sangre. Pero bueno, eso siempre ha ocurrido, es lo que digo yo, es la otra guerra sucia que hay detrás de las guerras, ¿no? Yo quiero hacer una puntualización respecto a la CIA, aunque nos estemos desviando un poco del tema, pero es que la CIA, como ya hablamos en su momento, Jero y yo, en un programa, o sea, la CIA es que es... para hacer un símil, el Alberto Garzón de los servicios de inteligencia. Es decir, es capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, o sea, yo de Alberto Garzón estoy esperando lo mejor todavía. Sí, bueno, pero... Sí, es verdad. No, pero dentro de los servicios... Sí, pero dentro de los servicios de inteligencia, o sea, vale, tenemos el atentado de Carrero Blanco, esa otra operación Ogro, muchísimas, pero... O sea, su historia está llena de fiasco y está llena... Lo de Kennedy, no se te olvide. Sí, lo de Kennedy. O las guerras bananeras de Latinoamérica. Está detrás la CIA de todas. Pero después está llena de auténticos despropósitos, y de los proyectos más bizarros, como el proyecto Blue Beam para que los propios cubanos, mediante una falsa venida de Jesucristo, derrocasen a Fidel Castro. El proyecto del platillo volante, que al final se quedó en una especie de dron gigante que no levantaba más de 30 centímetros del suelo. Y esos son proyectos en la CIA. Y a mí lo que me preocupa no es que un tipo vea el dibujo de su hijo, de un disco volador en la nevera, y se lo lleve a la CIA y lo presente como un proyecto. A mí lo que me preocupa es que alguien, al jefe de esa persona, le parezca bien y le dé dinero para intentar llevarlo a cabo. O sea, y además con la inversión millonaria que eso supone. Sí, pero auténticos despropósitos. O sea, unos agujeros económicos brutales. Por eso digo que es muy extraño que la CIA no estuviera al tanto de lo que ETA iba a hacer. O sea, es que es imposible que no se supiera. Además, desde el asesinato de Prim se acuñó una frase que es que todo magnicidio proviene del núcleo duro del propio Estado. Y la propia esposa de Carrero Blanco, incluso su hija, llegaron a decir que caray, que hay detrás, que a Carrero Blanco se le traicionó. Y es más, se premió a los que supuestamente cometieron errores garrafales de seguridad, como Arias Navarro, que pasó de ser
o sea, que lo premiaron con la presidencia del gobierno. Claro, pero como todo, para que mantuviera la boquita cerrada y para que mantuviera para que no digas nada de todo el que estuviera pringado. Lo que está claro ahí, Franco permitió, a Franco le dio igual que mataran a Carrero Blanco. Una persona que, según decía él y alardeaba, era su amigo. Sí, ¿no? Y que lloró en el entierro de Carrero Blanco. Que lloró, no pasa nada. O sea, ahí también se ha visto en la tele, en entierros de Marta del Castillo, también se ve a Miguel Carcaño llorar. Y a sus hermanos y a la familia de él. Y también... Y Bretón también lloró después de asesinar a sus hijos. O sea, que eso no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, que Franco permitió que se asesinara a Carrero Blanco, por supuesto. Que Franco permitió que la CIA llevara a cabo el magnicidio, por supuesto. Que la CIA contrató a ETA, a los 3 garrulos, parafraseando al gran... Paco Pérez. Paco Pérez Avellán. Contrató a los 3 garrulos, por supuesto. Que la CIA les dijo lo que tenían que hacer, que después ellos se vinieron arriba y ya se atribuyeron todo. Pero es que o sea, esta le vino muy bien a la CIA, porque en todos los grandes magnicidios, o sea, tenemos Dato, tenemos Cánovas, tenemos Prim, siempre, y ahí está la historia, se le ha culpado a los anarquistas, aunque después se haya demostrado, no oficialmente, pero sí por la puerta de atrás, como estamos haciendo nosotros, de que de anarquistas nada, que eran auténticos asesinos a sueldo. Y en este caso, pues teníamos a los anarquistas del momento, que era ETA. Era ETA, exactamente. Totalmente. Con Kennedy, pues, y de lo mismo, se intentó culpar primero a los anarquistas y después a los comunistas. No, y es que además... Kennedy sabía que lo iban a matar. Ese Kennedy, él lo sabía, él lo tenía asumido. Kennedy sabía que lo iban a matar, porque además todo muy raro cuando se llega esa famosa imagen del coche de Kennedy en el aeropuerto y se ve uno de los jefes de seguridad preguntando que dónde va el coche sin capota. ¿Dónde va ahí? No. Y ahí es cuando a él le informa, le dicen que se quite del medio y que tiene que seguir para adelante. El coche, exactamente. A ver, ETA fueron, como se suele decir, los tontos útiles. Sí. Porque luego hay más cosas ahí. Después de la explosión, la propia policía tuvo que retirar un coche que estaba allí aparcado como en doble fila y que, ojo, que estaba lleno de explosivos, y no explotó. En cambio, el explosivo que estaba en el túnel que excavaron sí que explotó y no hubo como una especie de efecto eco, es decir, al explotar aquellos explotan los otros, ¿no? El coche descubrieron precisamente los explosivos por lo mismo, porque no explotó. Que, por cierto, recordemos que el explosivo empleado en la Operación Ogro fue C4, Exacto. Que es un explosivo meramente del ejército norteamericano, porque cuando aquí de toda la vida de Dios se ha sabido, cualquiera que viese los telediarios de la época, el explosivo por excelencia de ETA era el amonal y la dinamita. Exactamente. Y en cambio, una vez que se lleva a cabo la investigación, evidentemente investigación que después se tapó. Se sabe por qué, por los periodistas que han investigado, después por los documentos desclasificados, pero todo eso se tapó. Se demostró que ese explosivo solamente en aquellos años lo tenía el ejército de los Estados Unidos. Era imposible que ETA hubiera podido obtener ni en el mercado negro ese explosivo. Se desclasifica los archivos, curiosamente, cuando los testigos de aquel asesinato ya no pueden hablar. Es muy curioso. Cuando no queda ni un solo testigo vivo, entonces vamos a desclasificar, a contar lo que nosotros queramos que la gente sepa, pero vamos, que tampoco hay que ser lince. O sea, está todo claro, ese cráter que deja el explosivo, la altura que alcanza el coche, que repito, no se ha vuelto a ver un atentado similar en España hasta la fecha, hasta el día de hoy. Yo no voy a hacer chistecito porque pero ¿qué quiere? Lo mandaron al pobrecito mío, lo mandaron a... Sí, a ver, es que el primer español órbita que se llamó. Sí, desde luego. Sí. No, pero es que además que resulta que muy curioso porque efectivamente, o sea, ETA ha tenido sus años muy duros y demás, pero es verdad que ETA, además de acierto y de atentados llevados a cabo, ha tenido un largo historial de atentados fallidos. Sí. Y cierto. Especialmente los que han fallado han sido los que han ido a cometer con explosivos, con coche bomba. Y
este caso, el de la Operación Ogro, se ve claramente a todas luces de que es un atentado que se hizo para que no fallara. Siquiera para matarlo sí o sí, porque ahí tenemos el atentado fallido, por ejemplo, de Aznar, que igual un coche blindado. Sí, es cierto. Y salió ileso. Sin embargo, aquí se hizo para acabar con Carrero Blanco. ¿Por qué utilizaron entonces con Aznar a Monal si ya tenían acceso al C4? No, y sobre todo, exacto, si ya tenían la experiencia de Carrero Blanco, ¿por qué no utilizaron el mismo método para asesinar a Aznar? Pues porque en aquel momento está claro que ellos no fueron. Además, pudieron salir de España sin problemas. No solo eso, se estuvieron moviendo en la capital, por lo que salen los documentos, cerca de un año. E incluso hubo como una especie de pseudoasamblea donde estuvieron los cabezas importantes de ETA en Madrid reunidos, pues eso, preparando el atentado contra Carrero Blanco. Y ni la policía ni nadie se dio cuenta, o sea, que habían, 20 o 30 tíos por Madrid moviéndose con una libertad increíble, con un acento vasco que te mueres, que además les llamaban los de la ETA, y oye, allí nadie hizo absolutamente nada. No interesó, o sea, a ellos se les detuvo en el momento que ya no interesaban. En el momento que ya no eran útiles, se les localizó, se les detuvo y salieron, pues, quedaron a relucir que los autores o supuestos autores de, bueno, los sicarios, ¿no? Los recaderos, fueron estos tres personajes que terminan, pues, de esa manera por confesar que eran ellos y van alardeando de lo que habían hecho y dejándose las pistolas encima de la barra de los bares. O sea que... Voy a plantear una pregunta que se me acaba de ocurrir así a vuela pluma, totalmente. Venga, suéltalo. Sí, porque, bueno, evidentemente aquí todos sabemos que el rey sabía ya en aquel momento de que él iba a heredar, por así decirlo, ¿no? Cuando no estuviese Franco, que iba a ser el rey. ¿Y si el rey, a lo mejor incluso él sabía lo que iba a ocurrir, porque el rey no era afín al almirante Carrero Blanco? No, es que de hecho en esos mismos documentos desclasificados también dejan muy claro que el elegido por la CIA para que, digamos, fuese el heredero de Franco, que tomara la jefatura del Estado, era Juan Carlos. O sea, descartaron cualquier otro candidato, tenían clarísimo que tenía que ser el entonces príncipe Juan Carlos. Es decir, estaba todo como muy medido, todo muy programado, todo muy planificado, y además desde fuera, que eso es lo grave. De hecho, en toda la documentación, que es brutal, porque claro, tienes que de alguna manera escoger, porque si no estarías toda una noche hablando de ello. Pero por lo que he averiguado, incluso la Guardia Civil tenía ya un operativo listo para ir al piso que habían alquilado, en la calle Mirlo, me parece que era, porque claro, les dijeron que había un comando de ETA, que estaban excavando, y justo cuando se le iba a dar el visto bueno al operativo, se recibieron órdenes de arriba, de muy, muy, muy arriba, de que no hicieran nada, que los dejaran tranquilitos. Está claro, es muy probable. Tenemos que tener en cuenta que la situación, como bien habéis dicho antes, para Estados Unidos, España es tiene una ubicación estratégica brutal. O sea, tiene una ubicación estratégica perfecta en todo el centro y tiene acceso por mar, tierra y aire. Y si quieren no entra nadie en el mar Mediterráneo. Exactamente, o sea que... No, y que toda la calle Pablo Coello, por lo visto, habían... ¿cómo se llama? Francotiradores. Kissinger al otro día se largó, después de la reunión, echando leches, lo sacaron rápidamente de allí. Sí. Y también casualmente, que yo creo que eso fue hasta y perdona que te haya interrumpido, Jero, pero es más que nada para seguir hilando esto, yo creo que eso fue hasta premeditado. Justo cuando ocurre el atentado de Carrero Blanco, que eran las 9 de la mañana, o sea que no era una hora temprana, qué casualidad que he leído, pasa que lo he mirado así muy por encima,
que se escapó una vaquilla de no sé dónde y entonces muchos, hubieron muchos efectivos policiales que se tuvieron que desplazar a la zona donde estaba esa vaquilla asustando a los vecinos. Entonces yo creo que incluso este actor, la vaquilla, no sé hasta qué punto la soltaron queriendo, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Lo que te estaba diciendo es que no sería descabellado pensar que la propia CIA y el gobierno de Estados Unidos pues, fueron los que orquestaron cada movimiento, cómo se tenía que hacer, quién tenía que hacerlo. O sea, está claro, o sea, por situación estratégica y todo ello, por supuesto, en colaboración directa con Juan Carlos, el Juanca, como le digo, el Juanca. El emérito. No, el emérito no, el Juanca. No, por lo que está llevado, hijo puta, no. Tampoco te pases, Yo te respeto mucho, Juanca, pero hasta cierto punto, ¿vale? No te pases. No, pero sí es verdad que no sería descabellado pensar que por supuesto. O sea, que Juan Carlos I estaba pensando en su futuro, en el futuro de su familia, en el futuro del país. Estados Unidos le pone unas condiciones, le pone una serie de acuerdos, le hace una serie de promesas. Juan Carlos lo ven con buenos ojos e interpreta un papel desde que de ahí en adelante Juan Carlos interpreta un papel hasta su nombramiento como rey. Y después de rey también. Creo que interpretó varios papeles. También, después ya fue ahora. No solamente en el aspecto económico, porque si queréis en otra ocasión pues también lo podemos hacer otro programa sobre el 23F, es decir, el papel del rey real, hasta qué punto no sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, por eso digo que después de ser rey también interpretó algunos papeles más. Ya que has dicho tú el 23F, este 2021 hicimos un especial del 23F con todas las llamadas que se hicieron entre el único civil implicado en la trama, y Tejero y la mujer de Tejero y varios colaboradores. En Arcadia lo tenemos puesto por si la gente se quiere pasar a verlo. Ya se lo digo a los bambalinos, ir a Arcadia, buscar ese programa que seguro que es interesante y que yo también lo voy a ver, porque a mí todo lo que es la historia, bueno, ya lo sabéis, me encanta. Y de hecho, hablando del 23F y relacionándolo con la Operación Ogro, también he podido leer que durante el juicio del 23F, uno de los implicados, un militar implicado, llegó un momento que, claro, que el fiscal lo estaba atosigando tanto que habló con su abogado y le dijo que de su parte, a su vez, le dijera al fiscal que si seguía por ese camino iba a contar lo más grande del atentado de Carrero Blanco. Es decir... Sí, ese fue el rubio. Fue el rubio. Sí. Y luego está el señor de la gabardina blanca, habéis oído hablar de él, ¿no? Sí, no, pero ese fue el rubio que él dice y afirma y mantiene. No sé si hemos intentado, y lo dije en el programa, pero lo vuelvo a decir aquí en tu programa, María, hemos intentado por activa y por pasiva averiguar si el rubio sigue vivo. No hay manera de dar con él, ni saber si sigue vivo o no. O sea, lo único que sabemos es que él da una entrevista en la cadena SER, que son los audios que se escuchan en el programa de El Rubio explicándolo todo, del atraco al Banco Central de Barcelona, y él coge el camino y dice que da la entrevista y al día siguiente lo detienen y lo meten en la cárcel otra vez. O sea, hasta el día de hoy. ¿Y puede ser un desaparecido obligado? Podría. No, sí es cierto que él tenía bastantes delitos a sus espaldas, porque es un delincuente bastante conocido. De hecho, ¿cómo se llamaba uno de los jefes de la Guardia Civil? En el momento en que le ponen a todos los detenidos por el ataque de Barcelona, recuerdo esa llamada. Los ponen en fila, él pasa por delante y dice: pero coño, Rubio, tú también estás metido en esto. ¡Ostras! Uno de los jefes de la Guardia Civil que lo conocía, o sea que están también, los infiltrados de ETA, no solamente está Lobo. Como vosotros habéis dicho, en el momento del magnicidio ya había un infiltrado que pasó información. Lobo, sí, y esto no voy a decir más, pero Lobo está más cerca de lo que tú y yo, Raúl, nos creemos. Ajá. Hombre, sí, pero imagino que bajo unas medidas de seguridad. Me refiero, yo sé quién es y sé dónde está. Lo que pasa es que
nunca va a hablar conmigo. Entrevista, aunque sea con la cara tapada. No, nunca va a hablar conmigo. Me lo ha dicho. Nunca voy a grabar contigo nada. Jero, si lo has encontrado tú, no lo han escondido muy bien. No, yo no seas cabrón. Tú sabes que yo si me propongo lo encuentro, ¿no? Pero sí es cierto que tampoco sabemos si Jero ha trabajado para el CNI. No lo tiene sí es cierto que, bueno, por mi trabajo, ¿no? Conozco mucha gente, hago muchas amistades y bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a una persona que sí tiene cierta amistad, entre comillas, porque estas personas no son amigos de nadie. Y bueno, pues un día, pues, tomando un café y tal, me lo... ¿Ves aquel que está allí? Sí. Ven para acá, te lo voy a presentar. Y el lobo. ¿Cómo? El lobo. Estábamos en un rincón, los tres solos, el lobo. A mí me pasa eso y me quedo sin palabras. Tengo que decir que no se quitó las gafas de sol en ningún momento y el pelo era falso. O sea, eso sí lo tengo que decir. Peluquín, peluca. Vale. A ver, dicen que ha pasado por un proceso de cambio de rostro. Sí, porque también sigue estando amenazado por ETA y por el entorno de ETA. A día de hoy, totalmente. Él lo dice, a mí me lo dijo, que lo que me contara a mí era en petit comité. Y obviamente no me iba a decir nada de importancia, pero que, claro, cuando le comenté lo del canal de YouTube, no me dio tiempo a cortarlo y me dice, no voy a grabar nada contigo. ¿Sabéis cómo se llama la bala que le tiene reservada a ETA al lobo, no? La bala mágica, como la de sí, ¿sabéis cómo? No, tiene nombre esa bala. ¿Ah, sí? El lobo tiene una bala reservada por ETA que tiene nombre, se llama Paloma. Qué sádicos que son, ¿no? Sí, que por cierto, María, yo me voy a permitir el lujo, que esto sabes que es lo que a mí me encanta cuando colaboramos con alguien o tal, y te voy a hacer un atraco. Venga. Literalmente. Venga, vamos. Porque aquí estamos viendo en este programa que efectivamente, o sea, las sombras, por así decirlo, mueven los hilos y cambian totalmente la dirección de un país y de la vida de los que en este país estamos. Completamente. Hay un hecho de la historia reciente de este país que se ha quedado ahí sin pena ni gloria, que a mí me inquieta mucho, tengo mis propias teorías y a mí me gustaría que un día vinieses tú a Turno de Noche y Arcadia para intentar departirlo, te lo digo con tiempo para que busque información, y es el caso de la isla de Perejil. ¿Dónde se fraguó? ¿Cómo se gestó? Pues yo estoy totalmente convencido de que esto vino de fuera, de que aquí tenemos otra vez de nuevo a los Estados Unidos, tenemos otra vez de nuevo a la CIA dentro. Sí, porque... ¿Y cómo se usó para, pillar a Aznar, para que Aznar tuviera que apoyar la guerra de Afganistán? Y cómo también tuvo toda la culpa del mundo, la tuvo también la Unión Europea, que cuando se le fue a pedir ayuda, no ayuda realmente, sino que el gobierno preguntó a Reino Unido, preguntó a Francia, a Alemania, oye, tengo este problema con esta gente, voy a responder de esta forma, si me veo envuelto en un conflicto, ¿me vais a respaldar? Y dijeron todos, no. Y el único que salió a respaldarlo desde el minuto 1 fue Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Sí, pero ahora, y yo encantada, y cuando quieras, pues lo preparamos y colaboro con vosotros, que es un placer, además, ya lo sabéis. Pero es que ahora yo creo que tenemos el mismo problema, pero un poco a la inversa. Porque ahora Marruecos está reclamando una serie de soberanías que no ha tenido nunca, y el respaldo no lo tenemos nosotros, lo tiene de Estados Unidos, lo tienen ellos. Entonces, claro. Sí, pero es un tema que te digo, el caso de la isla de Perejil cambió el rumbo de este país, tuvo después una serie de consecuencias que a día de hoy seguimos pagando y que seguimos sufriendo algunas de ellas. A ver, es que la CIA yo creo que nunca se ha ido de España, Raúl. En la operación Socoa contra ETA, la famosa operación Socoa, que a partir de ahí, de alguna manera, el mundo de ETA se derrumbó por todo lo que encontraron, la CIA ayudó a la Guardia Civil para poder localizar ese arsenal en Francia. ¿Y cómo los ayudaron? Bueno, pues cuando tuvieron noticias de que ETA quería comprarle a
a Rusia de la guerra, armamento de la Guerra Fría, concretamente unos misiles tierra-aire, para atentar contra el rey, supuestamente cuando viajara en el avión oficial. Entonces, bueno, es la CIA la que facilita esa información a los servicios secretos españoles, que a su vez, pues evidentemente se lo notifican a los mandos de la Guardia Civil. Y a partir de ahí se monta todo una operación, un operativo, donde también es que ahora no me acuerdo del nombre, Baeza creo que se llama, que vivía en Ginebra, y que tenía contactos con, con organizaciones de venta ilegal de armas, y a través de un sindicato de ETA contactó con ellos para venderles un misil como si fuesen los rusos, digamos, pero ya con un dispositivo colocado por la CIA, que fue el que permitió el seguimiento posterior hasta llegar al arsenal que había en la fábrica Sokoay, que además, por cierto, todos los empleados eran refugiados etarras, que eso también es curioso. Pues digo que yo creo que la CIA no se ha ido nunca. No, claro, realmente, hasta que además vemos otra muestra más de que Juan Carlos era el protegido, entre comillas, de la CIA, ¿no? Hasta que ETA no amenaza seriamente al rey e intenta comprar armamento para matar a la persona que la CIA tenía puesta ahí, o que había llegado a esos acuerdos con él, pues la CIA no actúa en contra de ETA, ¿no? Es curiosamente cuando pasa eso, cuando la Guardia Civil, curiosamente, da el golpe definitivo a ETA, uno de los golpes definitivos. Uno de los golpes más fuertes contra la organización, exacto. Curioso, pues sí, cuanto menos curioso. ¿Que hace levantar más sospechas o no hace más que confirmar eso que decíamos hace un momento de que la CIA puede estar protegiendo a la familia real española? Por supuesto que sí. O sea, de eso no me cabe duda. Hombre, como estará protegiendo a la reina de Inglaterra y a los máximos mandatarios. Es decir, yo creo que hasta que Francia decidió sumarse a la lucha antiterrorista, la CIA sabía perfectamente que Francia no colaboraba y que aquello era el santuario de ETA. Ellos llegaban allí con el carnet de refugiado político y se movían con una libertad increíble. Es más, tenían auténticos fans allí. Había mucha gente que les daba cobertura, que les facilitaba pisos francos o casas en las afueras para que ellos pudieran... De hecho, los primeros movimientos de los GAL fueron en Francia. O sea, está así que también ahí, que eso sería también un programa muy interesante. Hablar de los GAL, exacto. Porque bueno, mira, y esto va a sonar un poco ya radical y extremista, pero por un lado, o sea, si eso hubiera estado organizado, no se hubieran cometido los fallos que se cometieron porque se mataron personas inocentes, porque eran terroristas, unos y otros, porque mataban sin preguntar y no tenían miramiento. E incluso se comenta por los mentideros, Raúl, que el gobierno, y ojo, esto no me cabe duda que eso lo orquestó todo mi paisano Felipe González, seguro, porque... El señor X. Te voy a decir, el señor X Felipe González, o sea, esto está claro, aquí no hay cosa más peligrosa que un andaluz mosqueado. Bueno, sí, pero una mujer andaluza, eso ya es escuéndete, ¿verdad, Raúl? La repanocha ya. Y doy fe de ello porque soy hija de andaluces, así que doy fe de ello, ¿eh? Las extremeñas están ahí también, no voy a hacer que me escuche Cristina. Y te exilian de Extremadura. ¿Cómo que se me exilia? No, pero sí es verdad que se dice que el gobierno utilizó ex-etarras a la hora de llevar a cabo los asesinatos y la localización de objetivos y tal, para la consecución y la propia ejecución de lo que era el Grupo Antiterrorista de Liberación. Posiblemente, porque claro, está claro que la manera de actuar era prácticamente la misma que la de ETA. O sea, hacían zulos en el campo donde escondían las armas, en los montes, donde escondían las armas, donde escondían los pasaportes, el dinero. Estaban divididos en escala, o sea, tenían rangos dentro de... O sea, estamos hablando de una organización terrorista para localizar a otra. El problema es que fue una auténtica chapuza. Y subvencionada con fondos del Estado, con dinero público. Claro, regada con dinero público por el propio Felipe González y su gobierno. Y por mucho que ellos digan que no, a mí no me va a convencer de lo contrario.
Y bueno, pues que se hubiera estructurado de otra manera, siendo un grupo de la policía o la Guardia Civil, o de los dos conjuntamente, intentándolo localizar, y una vez que se localice el objetivo y nos aseguremos de que el objetivo se actúa de otra manera, pues que se hubiera conseguido algo más grande, hacer algo más gordo contra ETA, pues sí, por supuesto. Sin embargo, se prefirió hacer la chapuza de los GAL. Bueno, y en realidad, de todas las víctimas de los GAL, fueron solo 14, y ahora cuando alguien me escuche decir el solo, pero bueno, lo digo, sí, fueron solo 14 los etarras asesinados por ellos. Las otras víctimas no tenían nada que ver con ETA, como Segundo Marey, por ejemplo. De hecho, la primera víctima de los GAL no era de ETA, no tenía nada que ver con ETA, era un chaval que por desgracia tenía el mismo coche que estaban buscando, coincidía con la descripción del objetivo, y sin preguntar se bajaron del coche, lo cosieron a tiros y para casa. Y exactamente, y luego está lo del caso Las Azabala y el general Galindo. Eso, hombre, dejaba muy claro que el gobierno tenía que estar al tanto de esa guerra sucia sí o sí, porque claro, si no estás tantos años impune sin saber dónde has enterrado en Calviva a esos dos chavales. Pues sí. Que independientemente que fueran activistas de ETA, por lo que he leído, ya cuando intentaron entrar años antes, uno de los que de alguna manera era el jefe de captación de militantes, que luego se salió de la vía violenta y se quedó en la vía política, él se negó a admitirlos porque eran demasiado inocentones, eran chavales que eran demasiado manipulables. Y como entonces estaba el ala dura, que estaba muy, muy impuesta, pues decidió no aceptarlos, porque además ETA durante un tiempo se pudo dar el lujo de hacer selección, sí. De personal, entre comillas. Pero sí que es cierto que cuando este exmiembro de ETA dejó la banda, bueno, pues los admitieron. Y de hecho dicen que en el momento que fueron capturados y torturados y luego asesinados, no tenían delitos de sangre. O sea, llevaban, como que dice, 4 días en la organización y apenas, o sea, sí que habían hecho trabajos de información y tal, pero no tenían delitos de sangre. No habían actuado, digamos, a ver, es lo que yo he leído, que puedo estar equivocada, pero lo que yo he leído es que no habían actuado en ningún atentado. Pero podría haber sido un aviso navegante. Es decir, a futuros aspirantes a entrar a la banda. También. Lanzar ese mensaje, oye. Por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, claro, bueno, de la parte, digamos, de las cloacas del Estado, correcto. Es decir, mandar ese mensaje de decir, oye, que no hace falta que atentéis contra nadie para que vayamos a por vosotros. Pues también es verdad, yo no le había dado esa lectura, Raúl, tienes razón, es más que posible. Y bueno, llevamos ya con la tontería 1 hora y 20 minutos más o menos. Aquí sí. Nos ponemos a hablar y bueno, nos pueden dar las tantas de la madrugada. Ya digamos un poquito para cerrar el tema, que han quedado muchas cosas pendientes, pero es que es un tema denso, es un tema que tiene muchas astillas, y tocarlas todas, pues esto nos darían aquí las 5 de la mañana, y tampoco es plan de que ni los de Arcadia ni los de la historia de Bambalina se nos duerman, ¿no? Pero ya para cerrar, aunque ya me lo habéis dejado meridianamente claro lo que opináis, el final de ETA, la situación de las fuerzas políticas abertzales en la actualidad, ¿cómo veis la lectura de esa entrega de armas, de ese alto al fuego un poquito light? Porque como hubieron tantas, de alguna manera, treguas, y luego se las saltaban cuando les daba la gana, sin previo aviso, evidentemente esto sería, si fuese una tregua, está siendo una tregua bastante larga, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero es posible que se esté también aprovechando este momento político para un rearme, tanto a nivel de efectivos como de armamento. Sí, totalmente. ¿Lo veis factible? Sí, claro, sí. Totalmente. Es que aquella entrega de armas fue auténtico teatro de barraca, con aquella figura, si mal no recuerdo, ¿no? Que había un inspector internacional o alguien que se habían buscado ellos para que verificara de que efectivamente aquellas armas eran de ellos.
A ver, ETA, lo hemos hablado al principio, o sea, ETA no ha desaparecido, ETA ha cambiado de siglas. Ha cambiado de siglas y ha cambiado el AMONAL por las urnas. Ahora no cobra el impuesto revolucionario, que sepamos. Sí, porque como también tiraron por la sponsorización en un momento dado para que fuese menos descarado, tampoco sabemos hasta qué punto siguen utilizando ese método para seguir financiándose. Claro, pero exactamente. Y al Estado en sí lo siguen atacando. O sea, desde las urnas, desde el Congreso de los Diputados. Y vamos a decirlo así de claro, en este momento, a día de hoy, España, el gobierno de España, es rehén de esta gente. A ver, es que acabas de decir una cosa que yo, de alguna manera, has reflejado mi pensamiento. Pero claro, decir esto es llamarte antidemocrática, es llamarte facha por unos, roja por otros, porque claro, en este país no puedes ser de nadie, o eres de unos o eres de otros. O eres del otro. Es que es así, o sea, que tienes que estar siempre en el extremo, ¿no? Bien polarizado todo, que la gente no se lleve bien. Pues lo que os estaba diciendo, que es que ahora me he perdido. Estábamos hablando de que precisamente lo que yo pienso, ahora lo retomamos, es que lo que ETA no consiguió durante 50 años a través del terror, con la excusa de la inserción y de tomar la vía política, de alguna manera, más que ser una negociación real, es decir, donde ambos actores o todos los que intervengan cedan y negocien, yo lo que veo es que hay más, por la parte, digamos, no etarra, hay como más cesiones, como más sí, mientras que por la otra parte se está consiguiendo a través, repito, de las herramientas democráticas lo que buscaban con el terror. Sí, además que me hace mucha gracia cuando tanto unos como otros, pues especialmente esta gente, hablan de diálogo. Vamos, diálogo es por las dos partes y si tienen que ceder las dos partes. Lo que ellos entienden como diálogo es yo quiero esto, y si no me lo dan no es diálogo, eres un fascista y tal. Que por cierto, hay que decir que el señor Marlaska, ¿vale?, ministro del Interior, pues resulta que ha autorizado, bueno, aparte de la gran cantidad de acercamientos en este último año de presos al País Vasco, bueno, pues ha autorizado una serie de ayudas a la búsqueda de empleo a los etarras escarcelados. Sí, a ver, ¿En qué cabeza cabe? Está ese proyecto que surgió en una cárcel de reinserción, donde hay etarras que, además de que están arrepentidos sinceramente y se han reinsertado, son gente que además ha pedido perdón públicamente. De hecho, hay una serie en Movistar, ahora no recuerdo el título, que habla sobre ETA, y en el primer capítulo precisamente sale un exetarra de los que entraron en este proyecto arrepentido. A ver, yo cuando vi el documental y vi este episodio, yo me he creído al etarra, quiero decir, se le ve realmente avergonzado de lo que ocurrió, reconoce lo que ocurrió, o sea, hay una autocrítica real y sobre todo hay una... me da mucha vergüenza, es decir, yo no soy héroe de nada por haberme reinsertado, ni mucho menos. Es más, reconoce que él lamentablemente va a estar siempre presente en la vida de las familias de aquellos que asesinó. Entonces, ¿qué opináis de este proyecto de reinserción? También me gustaría, me interesa mucho conocer vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de este proyecto? Si bien es cierto que no todo, no todos los etarras pues permanecen en silencio, si bien hay algunos que, como este hombre que se ha arrepentido, pero claro, esos no salen en el periódico ni en la tele porque no interesa. O sea, no interesa que se sepa que propias y son, y no voy muy desencaminado si digo que son más de los que pensamos, los que realmente piensan como este hombre que está arrepentido y que si volviera atrás seguramente no haría ni la mitad de cosas que se hicieron, pero claro, eso no interesa que salgan a los papeles, ¿no? Claro, el problema viene cuando pensamos, bueno, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en el arrepentimiento de una persona? Porque claro, yo puedo salir muy igual que pude interpretar un papel
delante de un juez o para engañar a la hora de moverme con libertad mientras perpetraba los atentados que perpetré, pues ¿quién no me dice a mí que ese hombre no está ahí sentado también haciendo un papel? El 90%, y esto está corroborado, comprobado, de las cartas de arrepentimiento de los presos etarras para conseguir permisos penitenciarios son cortapegas de texto. Que de hecho es que Otegi ni siquiera lo escondió en el último discurso, las últimas declaraciones que hizo, prácticamente obligado ya por Pedro Sánchez, porque para intentar blanquear y condenar, entre comillas, ¿no? las acciones de la banda terrorista de ETA. Pues tú lees el comunicado y es un corta y pega de todas las cartas de arrepentimiento de ETA. Es la misma carta. Simplemente cambian algunos renglones de sitio. Por eso y en ningún momento se pronuncia la palabra condena. Ah, no, es que una condena explícita no han hecho nunca. Eso está clarísimo. Entonces vosotros también por eso podéis pensar que por ese falso arrepentimiento de toda esa, de alguna manera, masa etarra, hay una posibilidad de que algún día, a lo mejor Dios quiera que no, reaparezcan, ¿no? No. Y en el momento que las urnas no les sean favorables y lo que hemos dicho al principio, en el momento que el PP y Vox, o como dice Raúl, o Vox solamente vuelva a gobernar, no van a tardar mucho en hacer acto de presencia. De hecho, la Ley de Seguridad Nacional lo único que ha hecho ha sido allanar el camino. Sí, exactamente. Para una respuesta cuando a ellos salga un resultado electoral que no les guste, lo único que ha hecho la nueva Ley de Seguridad Nacional es allanar el camino. Totalmente. Sí, porque le han quitado poder a los cuerpos de seguridad. Claro. María, pues, yo lamentándolo mucho os tengo que dejar. No, ya iba a despedir el programa, porque ya llevamos una hora y media, ya llevamos una hora y media, y ya iba a deciros precisamente ahora cuando me lo has dicho que bueno, pues que yo seguiría aquí y imagino que vosotros también hasta mañana, pero evidentemente hay que cortar. Ha sido maravilloso, de verdad. Me he sentido, como habéis visto al principio, y quiero aprovechar para pedir disculpas a los bambalinos y a los seguidores de Arcadia y de tu podcast, que al principio habéis visto que estaba, nerviosa, no, nerviosísima, me temblaba la voz, pero nada, ha sido estar con ellos hablando 5 minutos y bueno, me he sentido cómoda. No, lo siguiente, os quiero dar las gracias nuevamente por aceptar mi invitación, sobre todo porque, como he dicho, sois los padrinos de esta sección de Historia con Invitado. Me lo he pasado genial, ha sido súper ameno, en fin, es que solamente tengo palabras de agradecimientos para los dos, de verdad, tanto para Jero como para Raúl. Así que, bueno, estáis invitados de por vida a la Historia entre bambalinas para cuando abordemos cualquier otro tema de este estilo, porque además veo que os gusta y que hay chicha, que se os puede sacar, como digo, yo juego a los dos. Y si queréis, bueno, pues también me he enterado por el señor Jero que a Raúl le encanta la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tiene que ver, o al revés, o a ti. A Jero. A mí. Al revés, pues ven, ahí me he confundido. y Da Vinci también, pues Raúl puede dar fe que hemos hecho dos programas muy, muy interesantes en TDN. Es que Da Vinci es un personaje, vamos, fascinante. O sea, de todo él. Pues eso, que cuando queráis, bueno, pues y volvamos a tocar otro tema así, o de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otra cosa, allí saldrá, que pueden salir muchas cosas. Bueno, pues contar con vosotros para mí sería un placer y una maravilla teneros otra vez aquí en la Historia entre bambalinas. Nada, cuenta con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, por dejarnos compartir este ratito contigo, con todos los espectadores. Y lo dicho, o sea, yo mi atraco sigue pendiente. Mi atraco contigo, o sea, que sepas que tienes que venir. Yo estoy encantada de que me hayas atracado. Cuando quieras me escribís y yo me preparo el tema y hablamos de la isla de Perejil y de todo lo que queráis que salga a partir, porque ya habéis visto que teníamos más o menos claro de lo que íbamos a hablar, pero al final hemos hablado de ETA, hemos hablado de todo lo que había alrededor, lo hemos enlazado con la actualidad. Y eso es lo bonito precisamente de no tener un guión en el que tienes, oye, ahora te pregunto esto y ahora tú tienes que decir lo otro. Lo bonito precisamente de estas conexiones es esto. Pues nada, sin más ya os dejo. Gracias de nuevo a los dos y bueno, pues quedamos para la próxima. Cuando quieras, María. Venga, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. La Historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios.
la corresponsal del misterio. Buenas noches, bambalinos, una semana más y desde este bucle del tiempo en el que me encuentro, donde con un simple chasquido de dedos puedo trasladarme a cualquier época histórica sin importar el lugar. Y ya que en algunos lugares sigue celebrándose el carnaval, os traigo dos historias de misterio que tuvieron lugar durante esa festividad del carnaval. Y preparaos, bambalinos, porque más que posiblemente se os pondrá la piel de gallina. ¿Vamos con ellas? La crónica más fantástica y tenebrosa de Madrid relacionada con los carnavales guarda un episodio de lo más macabro en la iglesia de San José, ubicada en la calle Alcalá. La historia, que también incluye al antiguo Teatro de los Caños del Peral, donde hoy se asienta el Teatro Real, tiene una parte lúgubre y otra con tintes románticos. Si bien puede considerarse dentro del espectro del terror, pues se trata de la leyenda de la Dama de la Rosa Blanca, que resucitó para vivir su último baile en carnaval. Cuenta el escrito, no obstante, hay varias versiones al respecto, que sucedió en 1853, en una noche de aquellas carnestolendas. Un joven diplomático extranjero acudió invitado al evento, como era habitual en la época, pero pronto se sintió desplazado y sin interlocutor. Aburrido, oteó el ambiente en el salón en el que se encontraba y su mirada se cruzó con una joven de apariencia cándida e inocente, muy bella, que portaba una rosa blanca entre sus manos y que también estaba sola. Su rostro, pálido y dulce, semicubierto por un antifaz que se quitó al instante, centró entonces la atención del embajador y apenas unos minutos después del flechazo visual, ambos se acercaron y comenzaron a bailar a petición de la mujer. Extrañamente conectados, hablaron y rieron hasta que la muchacha le pidió que le acompañara a dar un paseo por Madrid. La pareja atravesó entonces varias calles de la villa y caminando llegaron hasta la iglesia de San José. Y fue en este punto donde la historia, que se adivinaba de amor, viró radicalmente. Pero el embajador, que creyó que no era el lugar más idóneo para continuar con la conversación, se negó, a lo que ella insistió y él finalmente cedió. Ya en el interior del templo, el joven diplomático reconoció junto al altar un ataúd cerrado, flanqueado por 4 cirios apagados, y un mal presagio contaminó su estado de ánimo, por lo que la cogió de la mano y la invitó a marcharse de nuevo, pero ella se detuvo en seco. No puedo irme. Mi sitio está en esa caja. Fue Mañana me entonces enterrarán. cuando, tremendamente asustado, el diplomático huyó de la iglesia de San José, desorientado y sin un rumbo fijo, impulsado por el nerviosismo de sus piernas. Pasada la noche y algo más repuesto del tremendo susto, volvió a la iglesia, convencido de que aquella hermosa joven le había gastado una broma de muy mal gusto. Cuando entró en el templo, confirmó para su sorpresa que se estaba oficiando un funeral y el miedo regresó con fuerza, apoderándose de su ánimo. Imaginaros qué situación. Impávido, a pesar de todo, se acercó al féretro y vio que en su interior se hallaba la joven con la que había bailado la noche anterior. Estaba con las manos cruzadas y una rosa blanca ya marchita entre ellas. Menuda situación, como para encontrarse una así. Ya no sale, yo imagino que ya el embajador no salió nunca más de fiesta. Nuestra siguiente historia también tuvo lugar en una noche de carnaval. La discoteca estaba hasta los topes de su capacidad. No en vano, aquella noche de sábado de finales de febrero se celebraba la última noche de carnaval. Una noche muy especial, ya que los propietarios del local habían organizado un concurso para premiar al mejor disfraz. Y entre toda aquella gente, muchos ya, algo perjudicados por el alcohol, una preciosa joven disfrazada de Patricia Romana y con unos ojos azules que resaltaban, a pesar de las luces y el túmulo de la discoteca, que daba la impresión no se lo estaba pasando muy bien, la verdad. Entonces otro joven, en este caso no iba disfrazado, no todos los que ahí estaban iban disfrazados, como pasa en todos los carnavales, se acercó a ella y entablaron una conversación. Ella le confesó que en realidad las discotecas no le gustaban mucho y que había acudido a ese final de fiesta de carnaval por una promesa que hizo a un gran amigo fallecido unos años atrás en un accidente de moto. Precisamente después de acudir al baile y concurso de disfraces de esa misma discoteca.
El caso es que aquella fatídica noche discutieron, como le dijo ella, por la cosa más absurda, y que él decidió marcharse y la dejó allí con el resto de la pandilla. Bueno, típicas cosas que pasan por la noche, peleillas y demás. Bueno, por esa razón prometió que todos los años acudiría a ese baile de disfraces para recordarse a sí misma que, si no hubiesen discutido, su amigo no se habría marchado y seguiría vivo. Después le pidió al sorprendido joven si le importaba acompañarla a su casa, a lo que por supuesto accedió. Una vez en la calle y debido a las bajas temperaturas que mantenían a la ciudad condal congelada, la chica le dijo: ¿Me dejas tu cazadora, por favor? Estoy helada. El joven, haciendo gala de su caballerosidad, se la prestó y se encaminaron hacia la casa de la chica dando un paseo a pesar del intenso frío. Pues así lo quiso ella, ¿no? Lo cierto es que durante el recorrido la joven apenas habló. En realidad fue él quien habló todo el rato, hasta que llegaron a la portería del edificio donde vivía la chica. Y entonces ella volvió a hablar. ¿Te importa si te llevo mañana por la tarde la cazadora a la discoteca? Él, que dio por hecho que aquella pregunta era en realidad una manera sutil y disimulada de pedirle que volvieran a verse, accedió, a lo que ella le dio un beso en la mejilla. No supo la razón y lo achacó al intenso frío de esa noche, pero cuando los labios de la chica se posaron en su mejilla, los notó extrañamente gélidos. Pues bien, bambalinos. El caso es que a la tarde siguiente la chica no se presentó en la discoteca y tampoco lo hizo a la semana siguiente, ni a la otra, y en esas circunstancias el joven decidió acercarse hasta la vivienda de ella y pedirle su cazadora, obviamente. Imagino que lo haríamos todos. Lo cierto es que se sentía como un auténtico estúpido por haber caído como un pardillo en las mentiras de aquella desconocida que, además, se había quedado con su cazadora de piel. Solo que no imaginó la sorpresa que le esperaba. Después de una pequeña investigación entre los vecinos del inmueble hasta que averiguó el piso y la puerta exacta, ¿no?, donde vivía la chica, él ahí se plantó. Tras llamar al timbre, una señora de unos 60 años aproximadamente le abrió la puerta y le preguntó quién era y qué quería. El joven le explicó de manera resumida el motivo de su visita y cuál fue su sorpresa cuando la mujer, sin inmutarse, le hizo pasar y le enseñó un portarretratos con la foto de la chica. Él le confirmó que, en efecto, ella era la joven que había conocido y la misma a la que le prestó su cazadora, ¿no? De hecho, es lo que iba a buscar él. Y allí fue cuando el chico se llevó una sorpresa. Por supuesto, la verdad es que no esperaba, no creo que se esperase nadie esa sorpresa, ¿no? La mujer le dijo que aquella preciosa joven de ojos azules, como el cielo, era su hija, su única hija, fallecida la misma noche que su prometido, con el que iba a casarse, solo 2 semanas después de las fiestas de carnaval, muriera en un accidente de moto. Si os acordáis lo que le explicó al chico, su amigo, supuestamente, y demás. Cuando ella lo supo, no pudo resistirlo, pues se sentía culpable, ya que antes del accidente habían discutido por algo tan absurdo como la colocación de cierto invitado en la mesa presidencial de los novios. Y rota por el dolor y la culpa, aquella misma noche se suicidó cortándose las venas en la bañera de su casa. La mujer, ante la cara atónita del joven y dando por supuesto que no le creía, le dijo que desde aquella terrible noche su hija, cada año, en la fiesta de los disfraces de la discoteca, ella regresaba y siempre escogía a un joven que le recordaba a su fallecido prometido para que la acompañara a casa, como si así escenificara lo que realmente tuvo que ocurrir, es decir, llegar a su domicilio, acompañada de su novio y despedirse de él en la portería como hacían siempre. Y para que pudiera creerse lo que le estaba contando, le indicó el cementerio donde se hallaba enterrada su hija, asegurándole que seguramente su cazadora se encontraría allí. Creyendo que le estaban tomando el pelo, como no, y que aquella pobre mujer todo cuando hacía era tapar las malas acciones de su hija, justificando así que se hubiese quedado con su cazadora, abandonó el domicilio sumamente enfadado. Aún así, decidió acercarse al cementerio y de paso corroborar que le habían tomado el pelo madre e hija. Pero, amigos bambalinos, ¿qué os imagináis que encontró en el cementerio? Pues lo que os imagináis, totalmente. Colgada del jarrón donde reposaban unos claveles marchitos, encontró su cazadora de piel en el nicho, donde pudo leer el nombre y la fecha de fallecimiento de la persona que ocupaba la tumba. Pero lo más terrorífico es que en la foto que
que destacaba sobre el nombre y la fecha, vio el rostro de la hermosa chica de ojos azules que conoció en la discoteca la noche de carnaval. Lo que desconocemos es que fue del embajador de la dama de la Rosa Blanca ni del joven de la cazadora de piel, porque eso, bambalinos, ya es otra historia. La corresponsal del misterio desde el bucle intemporal del tiempo para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, otra semana más hemos llegado al final. Deseo que os haya gustado esta primera historia con invitado y que hayáis pasado un buen rato en compañía de Jero y de Raúl. No olvidéis que mañana a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal, con una invitada de auténtico lujo, Giovanna Carril, fundadora y titular del despacho Celsius Abogados, y con quien hablaremos de este nuevo feminismo encabezado por Irene Montero y su Ministerio de Igualdad. Yo os recomiendo que no faltéis, pues va a ser muy interesante lo que nos va a contar tanto para hombres como para mujeres, sobre todo si tenéis hijos. Y si lo deseáis podéis enviar con un mensaje de voz vuestras preguntas para la invitada al número de WhatsApp 602 53 5092. Repito, 602 53 5092. Y mañana en el directo las escucharemos y nuestra invitada las responderá. Recordad, mañana miércoles a las 10 de la noche os espero aquí en La Historia entre Bambalinas, en nuestro nuevo espacio, Tertulia entre Amigos. También os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/La Historia entre Bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Como mínimo, entrad y echarle un vistacico. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Recordaros que La Historia entre Bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche, aquí en La Historia entre Bambalinas, en nuestro espacio Tertulia entre Amigos. Hasta entonces, que tengáis felices sueños, bambalinos, y no olvidéis lo más importante, vivir y disfrutar de vuestra propia historia. Hasta mañana.